María Sanguinetti, expresidente de la República, bienvenido a Radio Durazno. Bueno, buenas noches, ¿cómo andamos por ahí? Buenas noches, doctor. Impecable, doctor, por suerte. ¿Cómo está la cuarentena? ¿Cómo está el hogar? Bueno, bien, acá estamos jaulados, como gallina enjaulada, pero fuera de eso, bien. En este momento me agarran pintando ahí unos detalles, no artísticos, sino de una pared, así que saqué la cuenta. Bueno, y después estamos en esta situación que hay que asumirla tal cual es, tiene muchas connotaciones muy importantes. Esto no es la crisis del 2002 desde el punto de vista económico. Pues en el 2002, primero el país no tenía déficit, y segundo la crisis era regional, era Argentina, Uruguay, ¿no? No era una crisis mundial. Hoy estamos en una crisis mundial. Entonces, la recuperación económica va a ser tremendamente difícil, ¿no? Fíjese que hoy el Banco de Francia informó que en este trimestre se produjo la caída de un trimestre más grande de la historia de Francia desde la Segunda Guerra Mundial. Ni en mayo del 68, cuando los famosos disturbios, hubo una caída de un trimestre tan grande económico. Eso nos está hablando de que tenemos que acomodar la cabeza, entender que esta es una batalla económica y social tremenda, ¿no? Porque la asistencia social y la asistencia sanitaria tiene que basarse a su vez en la producción, y la recaudación se ha caído al piso acá, ¿no? Fíjese nomás que el 50% de nafta se está consumiendo, con lo cual menos, quizás 60%, con lo cual la caída del impuesto va en la misma dirección. Arranco por lo económico porque me parece que es lo que dentro de 2-3 semanas vamos a estar empezando a hablar, a vislumbrar más como prioridad, ¿no? Exactamente. Doctor, dos preguntas. Primero que nada, ¿cómo se sale de todo el marco que usted mencionó recién? Y la segunda, ¿qué opinión tiene del accionar del actual gobierno en cuanto a la crisis sanitaria que estamos viviendo? Mire, yo creo que el accionar del gobierno ha sido sobresaliente, mejor imposible, en una situación crítica como la que asumió, porque entendámonos, acá no estábamos en una situación normal, teníamos un déficit fiscal de 2.800 millones de dólares, que todavía hay que financiar, 2.800 millones de dólares, que eso es lo que falta, digamos, para tapar el agujero del año pasado, más el agujero que estamos haciendo ahora, el agujero fiscal que estamos haciendo. Estamos en una situación muy difícil. Desde el punto de vista sanitario no había ninguna previsión. Pese a que esto venía de diciembre, enero, febrero, no hago cargos a nadie, pero el hecho es que en marzo el gobierno a los 10 días se encuentra con que estaba todo esto, no había nada preparado, no se habían armado, no había una previsión de asistencia, no había ni siquiera test para identificar el coronavirus, no había nada. En una palabra, tuvimos que arrancar prácticamente de cero, y eso se ha hecho muy bien, con solvencia, con serenidad, con tranquilidad, el presidente conduciendo la situación. Creo que esto también es digamos, yo diría, un cambio en el manual político y de la comunicación, porque siempre se dice que no se puede saturar demasiado con una presencia muy fuerte. Sin embargo, en la emergencia fue fundamental esa presencia del presidente y el secretario de la Presidencia todo el tiempo allí, dando la cara, explicando, asumiendo la responsabilidad, y creo que eso ha sido muy importante para darle tranquilidad a la gente y que las medidas se fueran cumpliendo. Y hasta hoy podemos decir que se van logrando ir capeando la situación. Nos quedan algunas semanas críticas desde el punto de vista de la salud, sí, por eso tenemos que extremar los cuidados. Los que van a trabajar con mucho cuidado, no solo con el tapaboca, las distancias, no tocar, no abrazarse, no dar la mano, no tener contacto físico, no arrimarse, en fin, esa es una batalla todavía difícil. Pero en todo caso, digo, el gobierno ha estado muy bien, sin ninguna duda, y creo que así lo siente la opinión pública. Ahora, en cuanto al futuro, ¿cómo se sale? Bueno, esto va a ser, primero, difícil y lento. De esto no se sale en un día. El que crea eso está engañándose o engañando, ¿no? Porque vuelvo a decir, esto no es el 2002, en que arreglado financieramente el país, con mucho sacrificio pero arreglado, en
enseguida comenzamos a mejorar, y al año se entregó el país ya en crecimiento. Esto ahora es muy difícil pensarlo, porque está Europa muy caída, como acabo de señalar, Estados Unidos casi estancado y quizás con algo de caída, nos encontramos con México y Brasil, los dos grandes países de América Latina, mal también, y además enfocando mal la crisis. Bueno, a la distancia parecería que China y Japón son los únicos potencias mayores que están equilibradas, pero en un mundo que, como digo, va a ser recesivo. De modo que esto se va a salir con sacrificio. ¿Sobre qué bases? Bueno, como siempre, la exportación. El Uruguay es un país que por sus dimensiones de mercado depende de la exportación. La exportación agroindustrial es el motor. De modo que a partir de allí es que tenemos que ir pensando en ver cómo logramos esa necesaria recuperación. Nos quedan ya algunas cosas hacia el futuro. Primero, hay una aceleración de lo que era ya una tendencia que se venía, que era el mundo digital. Ahora todo el mundo, aún los veteranos, ¿no? Ahora andamos con el Zoom, hablamos a la distancia, trabajamos a la distancia, es decir, ha habido un cambio cualitativo. Se aceleró esto. Y esto es creador de empleos y destructor de empleos a la vez. Otra segunda consecuencia que también es interesante pensarla, hemos mejorado los medios, porque la gente también se dio cuenta que la información no está en las redes, que las redes es un griterío, es entretenimiento, es diversión, es enchastre, es cualquier cosa, pero ahí no está ni la información ni la opinión cierta, y eso va a ser muy importante para orientarse hacia el futuro, ¿no? Doctor, de modo que estas son cosas que yo lo largo un poquito hacia el pasar, pero me parece importante para irlas reflexionando y pensando. Totalmente. Doctor Sanguinetti. ¿Que hay luz al final del túnel? Sí. Que el túnel va a ser largo y complicado. También. Y complicado. Eso no hay ninguna duda. Nadie puede imaginar otra cosa. Mientras haya luz, es lo importante. Doctor Sanguinetti, dos consultas. La primera tiene que ver con, el Partido Colorado, y lo segundo tiene que ver con algo que se ha presentado para el gobierno, obviamente que tiene que ver con esta coyuntura de crisis sanitaria. ¿A qué me refiero con el Partido Colorado? Usted como secretario general hoy de su partido, pero además siendo la cabeza conductora de esta nueva etapa histórica para su partido, y me refiero concretamente a Ernesto Talvi, en este lugar de Canciller de la República, que ha tenido una actuación destacada en este contexto, en esta coyuntura. ¿Cómo esto puede ser un puntal para definitivamente reposicionar al Partido Colorado, tarea que usted mismo se había planteado cuando regresa a la actividad partidaria en las elecciones del año pasado, y en cierta forma lo logró, pero ahora, con la renovación, los nuevos liderazgos, ¿cómo esto puede justamente apuntalar a Ernesto Talvi en ese lugar? ¿Cómo puede generar justamente el avance del Partido Colorado, no solamente en aspectos políticos estratégicos, sino también pensando a futuro en lo electoral, por más desmesurado que pueda sonar en el día de hoy? Lo segundo, se está hablando de... Sí. Lo electoral naturalmente está muy lejos, de modo que hoy no podemos especular con ello. Lo que sí es verdad es que el canciller ha tenido una actuación destacada, una actuación importante. También demuestra otra cosa, que muchas veces se habla muy mal del Estado, muy mal de los empleados públicos, y siempre los que llevan la peor parte son los de Cancillería o los militares, y resulta que los de Cancillería son importantes, los consulados han sido fundamentales, ¿no? Entonces, todos estos operativos los ha podido organizar la Cancillería porque está desplegada en el mundo y porque el Uruguay tiene sus ventanitas, sus asientos en cada lugar. De modo que esto también me parece que es una reflexión importante. El partido está acompañando la coalición, tiene su figura, sin duda Talvi está actuando hoy con un destaque incuestionable, ya veremos, hoy el otro ministro colorado, el de turismo, le toca la más fea, pero dentro de un par de años probablemente ya esté en otra situación. O sea que el partido va a recuperarse como siempre, va a reposicionarse como siempre. Pasamos momentos muy malos hace un par de años, pero luego con el esfuerzo de todos nos recuperamos, y yo miro que siempre con optimismo las cosas, contribuyendo y ayudando. La otra consulta que tenía era justamente con esta situación de que se plantea para
volver paulatinamente a las clases a partir del 20 de abril. ¿Cómo toma usted esta situación? ¿Cuál es su postura al respecto? Y... Bueno, mire, todo eso va a ser gradual. Sí. Las cosas no pueden ser de golpe. Es decir, no puede reabrir mañana toda primaria, toda secundaria, ¿no? Y no se puede saltar de 40.000 o 50.000 comidas que hay hoy a 150.000. De un día para el otro eso es imposible. De modo que va a haber que irlo recuperando por etapas y da la impresión que se empieza por lo rural, se sigue por lo preescolar y por ahí se va avanzando. Esa es la idea que aparentemente está. De modo que hay que irnos, pero hay que irnos acostumbrando también a la idea de que no volvemos a la normalidad. ¿Por qué? Porque ahora viene el invierno. El invierno ya sabemos que es una época de gripes y de neumonías. Entonces hay que ver cómo esa situación no repotencia a este coronavirus, que es una modalidad de gripe, ¿no? Sí. Entonces cuidado con los resfríos, cuidado con la gripe, cuidado con el abrigo. Yo ya estoy en guerra aquí en casa con toda la gente que pasa, señores, gorras, sombreros, camperas, sobre todo los jóvenes que siempre están acolorados, ¿no? Sí. Señores, hay que aguantar un poquito el calor, pero no correr riesgo. De modo que eso va a ir retornando paulatinamente, pero vuelvo a decir, cuidándose de los fríos, cuidándose de los resfríos, cuidándose de las gripes, cuidando las distancias. De modo que es por allí la cosa. Doctor Sanguinetti, usted es reconocido hincha de Peñarol, obviamente. Sí, señor. Y para salir un poco de la política y también meternos en el club que usted ama, ¿cómo lo ve a Peñarol y qué representa Peñarol para Julio María Sanguinetti hoy en día? Bueno, Peñarol es una pasión, como son todas las pasiones futbolísticas. Lo vivo como una pasión positiva. Yo no soy anti nadie, soy sí muy pro Peñarol, pero lo soy desde la perspectiva además de alguien que adora el fútbol. Me encanta el fútbol. Estos días también en Netflix hay una película muy linda sobre el origen del fútbol. Es verdad. Que se llama Los Caballeros, no sé cuánto, algo así. Es excelente. Que es muy linda, es el origen mismo del fútbol, la recomiendo a la gente. Y ahí está el origen, el nacimiento de esa pasión. Esa pasión un poco inexplicable, ¿no? Sí. Porque primero nace un localismo, ¿no? Y después se transforma y se amplía y se expande, ¿no? Y se ve ahí en los clubes ingleses cuando nacen, ¿no? Referidos a un pueblo, ¿no? Y luego se van ampliando. Es muy interesante esa serial, porque también se parecen algo a lo nuestro, ¿no? Porque ahí los equipos, unos nacen en la universidad y otros nacen en los talleres, ¿no? Y aquí fue igual. Nacional nació en la universidad y Peñarol nació en un taller del ferrocarril. Es muy interesante, de modo que la recomiendo porque es un modo distinto de reconocer en el fútbol. Y de pasar la cuarentena. Así que bueno, les agradezco a todos este rato, saludo a toda la gente amiga de Durazno, con un gran abrazo. Un mensajito para Durazno, justamente para que pasen tranquilos la cuarentena, para que se queden en sus casas. Sí, señor, cuidémonos. Durazno ha respondido bien, sigamos respondiendo bien. Exactamente. Bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidente. La verdad que un honor tenerlo acá. Y bueno, así pasaba Julio María Sanguinetti por los informales de la radio. Una nota interesante, hablando de todo, como lo caracteriza, como siempre ha sido su estilo, hablando de política, hablando de lo que va a pasar, de la economía, del contexto político, del Partido Colorado. Y cerramos, obviamente, hablando del Club Atlético Peñarol, Hay ¿no? que decir algo, muy habilidoso Sanguinetti. Es muy habilidoso. Lo es. Es muy habilidoso, tiene más cintura que Messi y Ronaldinho juntos. Exactamente. Pero le voy a decir algo, le iba a preguntar por qué él metió el 2002 en la agenda, y en realidad yo le iba a preguntar, pero se fue, ¿por qué había instalado el 2002? ¿Por qué instaló un tema cuando no sé si estaba haciendo en referencia histórica o estaba utilizando una respuesta a algo? Yo le pregunto, o utilizaba la referencia histórica como respuesta a algo. Yo le pregunto, ¿la última gran crisis del país cuándo fue? ¿El año pasado? No, fue en el 2002. ¿Entonces? No, pero no sé qué tiene que ver el coronavirus con el 2002. Esa crisis. Porque si lo va a comparar, por ejemplo, con lo que fue las cosas... Bueno, no nos pongamos ni foca ni fachos. Así nomás le voy a decir. No es foca ni facho. Es solamente decir que me pareció una referencia histórica.